Yo ahorita paso la lista, veo que ya hay como más personas. Eh, la otra presentación que está ahí, bueno, no sé si les fue bien con la carga de datos, si tienen alguna duda con respecto a eso. Eh, Repito y les insisto, digamos, el ejemplo es bastante básico, muy sencillo, pero ya en la vida real es un tanto complejo en el sentido de las inconsistencias, más que todo. No, los pasos como tal son esos, ¿verdad? Pero el tema de las inconsistencias que se pueden presentar, ¿verdad? Es lo que uno tiene que tener en cuenta para el tema de poder depurar esos datos. Bien, vamos a la presentación de las estadísticas, la otra presentacioncilla que está por ahí. Bueno, aquí pasan helicópteros todos los días. Básicamente, quisiéramos saber como ciertas estadísticas de la base de datos, ¿verdad? Quisiéramos como DBAs poder tener algunos indicadores y poder bueno, puches, poder tener algunos indicadores, ¿verdad? Bueno, ya pasó, casi se me pasa llegando a la casa. Ok. Oracle tiene algunas vistas, recuerdan cuando vimos el diccionario de datos y todo, Oracle tiene algunas vistas que se llaman vistas dinámicas, en este caso de rendimiento. Y esas vistas lo que me van a proporcionar a mí son una serie de estadísticas que yo puedo utilizar para tener un cierto, para tener algún diagnóstico, digamos, de lo que está pasando con la base de datos. Incidencias que afectan el rendimiento de la instancia, análisis de informe generado por StackPack y herramientas de Oracle como el Enterprise Manager. ¿Qué es el StackPack? El StackPack es un paquete estadístico. Eso es lo que significa un paquete estadístico. Que ese paquete lo vamos a instalar y ese paquete lo que hace es recolectar datos de estas vistas. O sea, él va a esas vistas, recolecta datos y genera un reporte con esos datos. Entonces dice que las vistas dinámicas más importantes que nos dan información sobre el rendimiento de la instancia son todas van a decir V, ¿verdad? V dólar, System, Event, en este caso recoge información sobre las esperas totales por evento y el tiempo de estas esperas. O sea, qué tanto están esperando por ser atendidas esos eventos o qué tanto están esperando ser ejecutados. El SysStat dice que recoge las estadísticas básicas acumuladas de la instancia, como el uso de total de commits o de rollback, o los bloques totales de read o lock leído, es decir, los commits hechos, los rollback hechos, o qué tantos bloques, cuántos he leído yo en total de read o lock, de los archivos aquellos famosos read o lock. Y ahí seguimos, ¿no? La $SGA info, recuérdense que SGA es aquella famosa estructura de memoria. Dice que recoge información sobre el tamaño en byte de todos los elementos componentes de la SGA, como el shell pool, el large pool. Recuerden que ese SGA, lo vimos en la primera clase, tenía una serie de componentes. Además nos dice cuál de estos elementos son redimensionables, es decir, cuáles de esos elementos yo le puedo cambiar el tamaño. Un ejemplo de redimensionable sería el shell pool, dice, y un ejemplo de no redimensionable sería el tamaño máximo de la SGA. Que yo no puedo redimensionar el tamaño máximo de la SGA, pero sí puedo redimensionar el shell pool. Y el $SGA stat de estadísticas dice que recoge la información detallada de los elementos que componen la SGA
Si la V$info, o sea, si la anterior nos mostraba, dice, el tamaño total de cada uno de estos componentes, la SGA stat nos muestra el tamaño de todos los elementos que componen cada uno de los componentes, valga la redundancia. Es decir, la info nos da como información más global, más a nivel de componente. Pero la WSGA stat nos da información de los componentes de esos componentes. O sea, es un poco más fina, más detallada. El file stat, el launch, ahí no las voy a decir todas, ahí están, digamos. Esto está repetido. Esto está repetido. Ok. El $SQL, el $process dice que recoge información acerca de los procesos que se encuentran activos en ese momento, como el usuario que los está usando, con el programa que se están utilizando, en qué archivo o el tamaño de la memoria PGA usado. El progress dice que recoge información sobre los procesos en segundo plano, acuérdense de los famosos procesos de background, como la descripción de estos y los errores encontrados en ellos. La primera, la SQL, lo que dice es que recoge información sobre las sentencias SQL en ejecución, incluyendo el consumo de memoria. O sea, yo ahí puedo decir, darme cuenta que instrucciones me están consumiendo más memoria. Verá, muchas veces tenemos usuarios Oracle que son usuarios muy pesados, a como tenemos usuarios muy livianos. Verá, yo he tenido usuarios pesados, que esos usuarios se traen abajo incluso la red. ¿Verdad? Yo he tenido usuarios que su trabajo es tan pesado que saturan muchas veces la red, porque muchas veces esto no es algo local, a veces eso tiene que tener un tráfico a través de la red. Por ejemplo, nosotros teníamos una base de datos en Miami, concretamente en Coral Gable, y nosotros teníamos que accesar desde Costa Rica muy seguidamente, bueno, en cada momento, todo el tiempo, esa base de datos que estaba en Miami. Entonces ahí tenía que ver mucho el ancho de banda que teníamos y digamos qué tanto trasiego había de data a través del ancho de banda que teníamos. Y teníamos también nuestras LAN acá a nivel local y había trasiego acá entre las LAN también. Y había que ver qué tanto ancho de banda teníamos en esas LAN. Ahora, este trasiego de información, si son usuarios que manejan grandes volúmenes, cuando el usuario está haciendo esto, el que está monitoreando la red va a ver algo así como el Waze, ¿verdad? Cuando el Waze usted lo ve en rojo. O sea, es igual, ¿no? Va a ver que la vía está saturada completamente. Y entonces manda una alarma diciendo, hey, la red de ustedes está al 100%. Y llega un momento en el cual se cae. ¿Ok? Entonces hay un monitoreo constante de las saturaciones o de los niveles de saturación de una red en cuanto a lo ancho de banda. Y si a eso le agregamos que muchas veces se maneja la voz sobre IP dentro del mismo canal, dentro del mismo ancho de banda, ¿verdad? Entonces dependiendo de cuántas personas estén haciendo llamadas telefónicas, y si se juntan las llamadas telefónicas con el usuario pesado, imagínense cómo va a estar esa red. Entonces, ¿qué dicen los demás usuarios? ¿Por qué está lenta la red? ¿Pero por qué está pegada? Y es porque hay algunas instrucciones en ejecución que son pesadas. Nosotros nos damos cuenta casi siempre, vamos a dar cuenta quiénes son esos usuarios y tal vez qué días es cuando esos usuarios hacen eso. Por ejemplo, típico, los días de cierre al fin de mes. A fin de mes vamos a tener una cierta cantidad de usuarios haciendo ciertas transacciones que muchas de ellas pueden ser muy pesadas y que me pueden traer consecuencias serias en cuanto al rendimiento. Ahora, yo tengo que identificar a esos usuarios, saber esos días, saber qué hacen y en la medida de lo posible, si les puedo ayudar para mejorar ese rendimiento. Vamos a ver al final, en el final del curso, vamos a ver un tema ahí de rendimiento. En qué manera se les puede ayudar para alivianarles un poco eso. Muchas veces esos usuarios son mal catalogados porque se cree que están haciendo tonteras en la red, pero en realidad son usuarios de peso pesado.
Em, eh, entonces, eso es bueno saberlo. Entonces, si yo ya sé eso, yo sé que esos días va a haber va a darse ese tráfico y pues yo puedo hacer tal vez algunos arreglos, ¿verdad? Por eso les decía el tema de los respaldos. Imagínense que se esté dando esa situación y encima de eso yo me ponga a respaldar, ¿verdad? O yo me ponga también a hacer ciertas cosas ahí que las podría hacer otro día. O sea, si yo sé que estos días voy a tener este tráfico pesado y voy a tener instrucciones muy pesadas consumiéndome mucho recurso, tal vez yo puedo posponer ciertas tareas para otros días, donde son días mucho más livianos. Todo eso yo tengo que vigilarlo. Y constantemente en las empresas, sobre todo si son empresas relativamente pequeñas, o tal vez no son pequeñas, pero estoy nada más en una sucursal, yo soy el encargado, el que estoy ahí a cargo tal vez de un área, una sucursal, una cosa así, una división, eh, como en el caso mío, que en una ocasión pues yo estuve como a cargo de lo que era una división de una empresa mayor, entonces yo puedo tener un poco de control ahí en lo que es la división que yo tengo, sobre la cual yo tengo a cargo. Eh, ¿Qué es el Stack Pack? Es una herramienta que contiene Oracle que recopila información de las vistas más importantes del rendimiento. Este además analiza dichas estadísticas y genera un reporte con el diagnóstico global del rendimiento. Además, muestra la información recopilada en un formato legible para el administrador de la base de datos. ¿Cómo es el reporte que genera? El reporte que genera cuenta con una estructura definida. En primer lugar, nos muestra el diagnóstico en sí, en el cual se encuentran los indicadores del desempeño. Y a continuación, los eventos que inciden en el rendimiento. En segundo lugar, el reporte nos presenta todos los eventos de la base de datos. Es decir, es un reporte bastante completo que nos muestra indicadores de desempeño, que nos muestra las variables o los eventos que tienen alguna incidencia sobre el rendimiento. Y en segundo lugar, un reporte nos presenta todos los eventos de la base de datos. StackPack, ¿verdad? Luego vienen las sentencias SQL más consumidoras de recursos ordenadas de 4 formas. Hay una categorización de las sentencias. Las ordenadas por llamadas, las ordenadas por lecturas, las ordenadas por ejecución y las ordenadas por llamadas analizadas. Para entender un poco esto, digamos, hay transacciones o hay sentencias que pueden ser muy extensas en accesos a disco, que pueden tener mucha lectura, pero no necesariamente mucho cálculo ni mucho procesamiento. Y viceversa, hay algunas que requieren demasiado cálculo, demasiado procesamiento, sin embargo los accesos a disco no son tantos, o a memoria. Entonces, se categorizan en estos 4 grupos. Bueno, y están las que tienen todo, ¿no? Tienen accesos, bastantes accesos y bastantes cálculo pesado para la ejecución. Entonces, a continuación dice un listado de todas las estadísticas de la base de datos. Continúa con un listado de los table spaces y los data files, ordenados por la suma de lecturas y escrituras. Las siguientes estadísticas son las de uso de el buffer pool, el PGA, los segmentos de undo o de rehacer que le llaman, los latches y los share pool. O sea, ella va a tener, digamos, unas ciertas estadísticas, ahorita las vamos a ver ahí más adelante, sobre estos cuatro parámetros. Entonces, ahora viene el Stack Pack. ¿Cómo se instala? ¿Ok? Entonces, dice que antes de instalar el Stack Pack, es recomendable la creación de un table space de un mínimo de 500 megas, ya que al instalarlo, dice, nos pedirá un table space que designar para la utilización del Stack Pack. Para instalar el Stack Pack, tan solo tenemos que ejecutar el SQL Plus con cualquier usuario que funcione como SysDBA y el siguiente script, este script que está acá. Entonces vamos para allá. Vamos para la línea de comandos. Bueno, ya estoy ahí yo metido. Vea, como DBA.
Y le vamos a dar un create. Vamos a limpiar acá un poco. Create. ¿Cómo era? Table space. Stack de estadística. ¿Sí? Data files. Comillas. C, 2 puntos. Oracle era. ¿Sí? Stack. Stack. 01.dbf. Cierre comillas. SAI. 500 megas, dice ahí. Okay. Dice que ya existe. Entonces pongámosle 02 acá. Bueno, ustedes seguro que sí se los va a correr. Ya lo creo. Dice que eso es lo primero que hay que hacer, ¿ok? Crear ese table space. Con 500 megas, mínimo, dice. Listo. Listo, listo, listo. Viento en popa. Ok. Ahora vamos a la presentación y ahí vean que no hay pérdida. Dice que copie este script. Si se fijan, eso es un SP, que significa un store procedure, que lo vamos a ver en lenguajes también. O sea, eso es un procedimiento almacenado. Es un procedimiento almacenado que se ejecuta de esta manera. ¿Verdad? Nada más lo que se le indica aquí es la arroba, el signo de pregunta y la ruta donde está. Y yo le digo que, y se llama spcreate.sql. Ah, bueno, dice que entre el valor para el password per step. Algo que dice no especificado el password podría resultar en un fallo en la instalación. Ok. Dice que este script creará también un usuario per step. Dice, en la instalación nos pedirá que elijamos el password del usuario per step, así como el table space por defecto, el table space temporal. Todo lo que vamos a hacer acá es decirle el password, ¿verdad? Okay. Y entonces aquí me está pidiendo el valor por default para el table space temporal. Entonces le vamos a decir temp, temporal, ¿verdad? Temp. Bueno, la verdad no sé qué era lo que me estaba pidiendo anteriormente, hasta ahora me lo está pidiendo. Ay, me estaba pidiendo el stack y le di el temporal. Error, ¿verdad? Qué error. Era el stack el que me estaba pidiendo, hasta ahora me está pidiendo el temporal. Vamos a ver qué pasa. No puede especificar temporal, table space o default table space. Bueno, me equivoqué, perdón. System. Vamos a ver si me deja. Entonces corremos el script, nos pide el password para el usuario.
Y ahora seguramente me va a decir que ya existe. Ok, me pide el table space por default. Entonces ahí es donde yo le doy stack. Stack. Así, stack. Ella me sugiere algunos ahí. Le doy el que crea, el de los 500 megas. Ahora me pide el temporal. Ahora sí le doy temp. Y empieza a crear todo. Ahí crea toda la estructura. En ese momento ya él creó. Ay, puchi, se me escandalizó la gallina. Bien, entonces vean cómo. Ahí pasó muy rápido, pero vean que él tiene que haberles creado todo esto. ¿Lo ven? Aquí está toda la estructura que él crea, porque él crea unas tablas y todo. Sí se los creó. Vean cómo crea toda la estructura, ¿ok? Él crea todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Crea tablas y crea sinónimos y crea muchas cosas. No sé si ocupan que les repita para que sepan cómo es que se crea. Vean todo lo que creó. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Podemos continuar? ¿Sí me están escuchando? ¿O me quedé sin sonido? Sí se escucha, profe. Ah, ok, qué dicha, muchas gracias. Creí que no me estaban escuchando. ¿Cómo le fue? ¿Salió bien? ¿No salió bien? ¿Tenemos que volver a repetir o qué? Ok, bueno, entonces aquí, ahí lo creo, ahí ya está. Si no lo han creado, no podemos seguir con los pasos que siguen. Noten cómo, para recuperar las estadísticas, hay que hacerlo sacando unos snapshots. O sea, hay que sacar como unas fotografías. Entonces, para eso tenemos que usar este comando. ¿Ves? El exec stack pack.snack. Eso lo que hace es que saca fotografías. Entonces, por ejemplo, ya ahí yo tomé una fotografía de la base de datos. Ya aquí tengo otra. Digamos que lo estoy haciendo en diferentes momentos en el día. Cada hora, una cosa así. Aquí tengo otra. ¿Ok? Entonces, con base en eso, él me va a generar un reporte. ¿Ok? Entonces, en el ¿cómo se llama? En la presentación dice que dice que hay un comando acá, este auto, que lo puedo automatizar, o sea, me permite automatizar. Dice, sin embargo, es recomendable automatizar la ejecución anterior de forma que se fije la ejecución del stack pack cada hora, exacto. Para ello debe ejecutar el siguiente script. Entonces, si yo corro este script, él posiblemente me va a pedir la hora y vamos a correrlo, a ver.
y él lo que me va a estar es, ya lo corrió, entonces ahí, él cada hora, él va a estar haciendo esas fotografías. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Como ya yo tengo instalado como ya yo tengo instalado mi Stack Pack y como ya yo saqué algunas fotografías, ahora lo que sigue es el reporte. Este reporte, el Stack Pack dice, vean las opciones que tiene, dice, instala el Stack Pack ejecutando a su vez el script, o sea, este create que hicimos, el SP create, crea todos estos, ¿ok? Crea el usuario, crea tablas y crea el paquete stack, que fue lo que hicimos ahorita. El drop, porque yo lo puedo borrar. O sea, yo puedo hacerle un SP drop y lo que hace es que lo desinstala. Borra las tablas y borra el usuario. Entonces, si yo no lo quiero ya, no lo quiero usar, lo puedo desinstalar con SP drop. Ahora bien, ¿qué informe genera? Genera estos informes. Genera un informe general del rendimiento de la instancia, genera un informe para la base de datos y la instancia indicados, genera un informe para las secuencias SQL que se indiquen, sentencias, perdón, y permite automatizar la recolección de estadísticas. Todos estos. Ok. Está el SP Report, que sería el que vamos a usar ahorita. Dice que hay un mantenimiento también. ¿Qué mantenimiento se le puede dar? Permite borrar un rango de snapshot. O sea, yo puedo decir, quiero borrar, digamos que ya ha pasado mucho tiempo y he sacado cualquier cantidad de fotografías y las quiero ir borrando. Entonces yo puedo borrar un rango establecido con SP Purge para purgarlas. ¿Sí? Puedo vaciar todas las tablas, borrando todos sus snapshots con SP Trunk. Y puedo hacer un SPUX, que es un fichero de parámetros para exportar el usuario per step. Es decir, yo puedo exportar todo lo que ese usuario tiene. Es un export que hago ahí. Y ahí está el reporte. Un ejemplo del reporte, ¿verdad? Ahí están algunos indicadores, ahí dice cada uno qué es, qué significa cada indicador. Las estadísticas del share pool nos indican la memoria usada y el porcentaje de sentencias SQL ejecutadas más de una vez. En este informe StackPack trae la información de los 5 eventos que tienen el mayor peligro de construir un posible cuello botella en la base de datos, ya que son los que tienen un mayor número de esperas. Entonces ahí viene, dice el top 5 y vienen estos 5 eventos, el tiempo de CPU, las sentencias, las lecturas secuenciales de archivos, la escritura en paralelo de archivos de control, dice, la lectura secuencial de archivos de bases de datos y la activación, digámoslo, de hilos en el sistema operativo. Es decir, esas sentencias van a ser consumidoras, ¿verdad? En cuanto a tiempos de espera. Y son esas 5. Vean que ahí tienen los waits, las esperas. Y aquí tiene, digamos, los tiempos. Aquí nos da un promedio, un total de llamadas, etcétera. Claro, esto hay que entenderlo un poco más, ¿verdad? Hay que llevar todo un curso de esto para poder dominar y poder interpretar todos estos indicadores. Yo solamente les estoy enseñando la herramienta, cómo se instala, cómo se genera el reporte y todo, pero tampoco es que sabemos o que yo domino, digamos, todos estos parámetros. Simplemente hay que saberlos y hay que interpretarlos. Habría que ya estudiarlos más en detalle, más a fondo, para poder saber qué es lo que quiere decir cada uno de ellos. Aquí dice que también podemos ver las estadísticas de memoria usada en la base de datos. Entonces vean que aparecen las estadísticas de memoria, como la memoria usada, la memoria del host, la memoria de la SGA, de la PGA, etcétera, ¿no? Dicen, en siguiente estadística también podemos ver en qué gasta el tiempo la base de datos. Vean cómo ella me dice
¿Dónde se está gastando mi tiempo? El tiempo, perdón, de la base de datos. Esto, en este caso, dice, vemos que lo que más hace en la base de datos, en lo que más tiempo emplea, es en la ejecución de las sentencias SQL, que es esta que dice aquí, 88.6. O sea, el mayor tiempo está ahí, seguido por el 58.4, que es el CPU de la DBA, el CPU de la base de datos, o sea, el CPU que utiliza la base de datos, como se interpreta, como yo lo interpreto. Ok, entonces, aquí termina, en la diapositiva 19. Entonces, de todos estos, podemos ejecutar el SP Report, ¿verdad? El SP Report. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá a la línea de comandos y buscamos el comando con el que lo creamos. Este. Y aquí le decimos SP Report. .sql. Y ahí está el reporte. Bueno, no está el reporte, me está diciendo que entre la snap, la fotografía inicial, y le digo que la 1, y que me dice que muestre el valor de la fotografía final. Le digo que la 3, yo saqué 3. El default report SP, vean que se llama el reporte, el nombre dice del archivo por default para este reporte es SP13. Para usar este nombre, presione return para continuar. De otra manera, entre con una alternativa. Okay, entonces le damos enter. Vean el nombre, SP-1-3. Y ahí está el reporte, ¿lo ven? Y ahí lo tiró todo el reporte, lo ven acá. Es extenso. Y bueno, lo que hay que saber es saber interpretarlo, y saber qué indicadores son los que me interesa ver, como se explicaban ahí. Ahora, nos vamos a salir de acá. Ya me perdí. Aquí. Nos vamos a salir de acá. Y le vamos a dar dir SP asterisco. Y veanos acá dónde está. Hay varios. Y está el SP-1-3.lst. Entonces podemos hacerle un... Y hay otro aquí, vean que hay uno del... ...422, este es viejo. Ah, es que... Sí, 8 del 3. Este es del 6 del 7. Ok. Vamos a darle, vamos a ver si funciona. Edit, espacio, SP-1-3, que es el nombre, punto LST. No, aquí no tenemos el edit. Entonces vamos a ir al bloc de notas, al archiconocido bloc de notas. No sé si en Word, yo creo que sí. Vamos a darle Word.
Vamos a decirle archivo, abrir. Y vamos a ahí. Pero no recuerdo dónde era que estábamos. En user Migue. Ok. Vamos a ir a user, a C, user, usuarios, Migue. Y lo buscamos. Todos los archivos. Ok. Y por aquí está. Aquí está, ¿lo ven? SP-1-3-LST. Y lo abrimos. Véanlo acá. Entonces ya aquí tenemos nuestro reporte. Entonces ya ahora es nada más de sentarnos a analizar los indicadores que a nosotros nos interese. Vean acá, por ejemplo, el tiempo de la sentencia de SQL dice que un 99.5. ¿Sí? Acuérdense que en el ejemplo decía un 86. ¿Sí? Y ahí con un poquito de paciencia y estudiando un poco el tema, podemos ir viendo, vean acá, por ejemplo, el de la memoria utilizada, para, digamos, para el host, para la SGA, para la PGA, etcétera, ¿no? Y ahí seguimos. Y ahí sigue cualquier cantidad más de información, ¿verdad? Adicional que el reporte genera. Y ahí sigue. Y ahí sigue, es inmenso, ¿no? Tiene 47 páginas. Creí que era más pequeño. ¿Okay? Entonces, con eso hemos visto cómo en esta presentación lo que nos implica es cómo hay una serie de estadísticas que la base de datos va dando con indicadores que se va guardando en algunas vistas, están por acá esas vistas, y que yo puedo sacar fotografías para ver instantáneas de la base de datos y que luego, usando la herramienta del StackPack, que hay que instalarla, yo puedo generar reportes y ese reporte lo que va a hacer es pedirme, digamos, de cuál fotografía a cuál yo quiero el reporte. Digamos, si esa fotografía yo la hice en el día de hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, yo quiero sacar un reporte de hoy para ver cómo está, ¿verdad? O al revés, si lo quiero sacar de varios días o como sea. Entonces, ese reporte me va a generar toda esa cantidad de indicadores y de estadísticas una vez que hayamos instalado el StackPack. Pero también vean cómo nos permite, si queremos desinstalarlo, nos permite, por ejemplo, hacer limpieza de tablas, limpieza de fotografías y de todo, ¿no? Entonces, con eso, ¿cómo se llama? Por lo menos vemos esa parte de lo que son las estadísticas, ¿verdad? Habrá otras herramientas, habrá otra forma también de hacer esto. Esta es solamente una, ¿sí? Es solamente una, pero es todo un curso aparte, ¿verdad? Para poder interpretar y no solo poder interpretar esas estadísticas, sino también ver qué acciones tomar, ¿verdad? Y como les decía, hay acciones que uno puede tomar, pero como son acciones como muy intuitivas, como por ejemplo de que si a ciertas horas o ciertos días se corren tales procesos, entonces evitar hacer ciertas tareas en esos días. Por ejemplo, los días de cierre que son muy críticos, entonces evitar por parte del DBA y por parte de los desarrolladores, evitar hacer ciertas tareas en esos días que más bien me vayan a traer problemas de rendimiento. Ahora, si yo tengo un ancho de banda muy grande y tengo
un servidor muy robusto donde tengo la base de datos y yo analizo mi red y la veo que no le estoy haciendo ni cosquillas y mi base de datos está bien, pues no me preocupo tanto, ¿verdad? El problema es cuando tengo recursos limitados. Cuando yo sé que tengo una red, vea, un ancho de banda contratado que no es muy grande. Cuando sé que tengo un servidor ahí, el servidor de los patitos, ¿verdad? Ahora con la nube, pues hay mucha flexibilidad con la nube, ¿verdad? Con el tema de la nube yo puedo tener un servidor virtual y para los días de cierre yo puedo duplicarle la capacidad, ¿verdad? Entonces yo puedo fácilmente con una aplicación desde mi celular, yo puedo decir, quiero que el servidor tal, para los días tal y tal y tal, tenga el doble de RAM, el doble de, o sea, duplicarle la velocidad. Y hacerlo solamente para esos días, que ya pasados esos días, que el servidor vuelva a la normalidad, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer ese tipo de cosas con la nube. Con los tarros físicos no puedo hacer eso. Uno de tantos problemas que tienen, ¿verdad? Como todos ustedes saben, los tarros físicos tienen una gran cantidad de problemas, ¿verdad? Ocupan aire acondicionado, ocupan instalación especial, ocupan seguridad, ocupan una persona o dos personas, no sé cuántas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y son tarros físicos que rápidamente se vuelven obsoletos. En cambio, los de la nube, ya yo los cambio cuando yo quiera, ¿no? O sea, no lo quiero muy lento, muy poca capacidad, lo cambio por uno mejor y ya están, en fracciones, ¿verdad? De segundos. Bueno, no tanto así, pero muy rápido lo puedo hacer. Y puedo, digamos, manejar esa flexibilidad de que yo lo puedo programar, por ejemplo, que los sábados y los domingos o que los domingos se apague, porque nadie lo está usando, tal vez, no sé. O puedo decirle que los días de cierre, que yo sé cuáles son, haya un incremento en su capacidad. ¿Por qué lo quiero hacer así? Porque ahí todo eso es plata, ¿va? No voy a estar pagando por una capacidad sobrada por todo el mes, solo la voy a pagar por esos días, ¿verdad? Y como estoy pagando por ese servidor, pues ¿para qué lo voy a tener encendido los domingos o los fines de semana si tal vez no lo estoy ocupando? Esas son las flexibilidades que me permite la nube, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Que yo puedo estar allá en la playa y desde la playa decir quiero apagar el servidor o quiero activarlo o quiero subirle a la RAM o quiero subirle la velocidad o quiero un servidor adicional o qué sé yo. Lo cual jamás puedes hacer con los tarros. Yo llego hasta aquí, ¿verdad? Tenía programado terminar hoy un poco más temprano, no sé si tienen dudas, aparte de eso los siento como que están un poco aburridos, cansados y cansadas. Siento que la materia tal vez no es muy agradable. No sé si tienen dudas. Esto es lo que tenía para hoy. Entonces, pues, cualquier comentario, pregunta, con mucho gusto. Bueno, esto no es lo que tenía para hoy, según la agenda. Para hoy tenemos el avance del proyecto. Y yo lo que quiero es verlo y comentarles. Entonces ahí está, en semana 8 dice subir avance el proyecto. Vamos a quedar en lo siguiente. Yo voy a hacerle comentarios a sus proyectos, a sus avances y se los voy a subir al Teams. Pónganme atención, en el Teams, en archivos de Teams, voy a crear una carpeta. ¿Sí? Esa carpeta se va a llamar algo así como revisión avance, por ejemplo. Y ahí yo voy a colgar, ahí yo voy a ubicar los comentarios, los avances que ustedes me entregaron con comentarios, para que ustedes tomen acciones. Por otros proyectos que tengo, por otros cursos, por otros avances, me he dado cuenta que por lo general casi siempre fallan en el tema de los objetivos. Y por más que yo les digo, pero yo veo que no, ¿verdad? Y fallan también en la parte del alcance.
O sea, los objetivos no es nada más escribir una línea ahí. El objetivo hay que concretizarlo, o sea, hay que ser bien, hay que, no hay que soltarse, digamos, no hay que ser pinche para escribir los objetivos, ¿verdad? Tienen que soltarse y redactarlos bien, qué es lo que ustedes quieren lograr. Y también les había dicho que el objetivo general y los objetivos específicos son un matrimonio. O sea, yo no puedo hacer un objetivo general que diga una cosa y que los objetivos específicos digan otra. Ellos son un matrimonio. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Tienen que enumerarlos para poder decir el objetivo 1, el objetivo 12 o el objetivo 3. Hay que enumerarlos. El alcance tiene que estar bien claro. Y bueno, pues algunos hay hasta faltas de ortografía, pero yo no me voy a meter en eso porque ahí no estamos en la escuela, ¿va? Para ponerme a decirles esto se escribe así o aquí le falta una tilde. ¿Okay? Y lo otro es que tiene que tener todo lo que se pedía, ¿verdad? Los contenidos tienen que estar con todo lo que se pidió para ese avance. Entonces yo lo que hago es que lo marco en rojo, lo que yo considero que tengo que comentarles, con toda la buena intención de que lo arreglen y entonces yo les hago las observaciones del caso y voy a crear esa carpeta ahí en los archivos de Teams y ahí se los voy a subir para que ustedes lo revisen. Cuando yo haga eso, yo les aviso para que ustedes los puedan revisar y tomar acciones correctivas. Incluso, por ejemplo, hoy tuve el caso de un grupo, un equipo que hasta estaba pensando cambiar de proyecto porque se les vino a la cabeza un proyecto y el proyecto está medio raro y al final de cuentas se ponen a pensar como que más bien deberían cambiar de proyecto, ¿verdad? Ahora hay casos, por ejemplo, donde hay usuarios equipos donde alguien propuso un proyecto, pero los demás no están muy de acuerdo y al final de cuentas se convierte en una discusión ahí de que no todo el mundo está de acuerdo con ese proyecto, ¿verdad? Bueno, ya se me fue alguien, voy a pasar la lista antes de que se me vayan más y vamos a quedar por acá si no tienen dudas. Y nada más que estén atentos, Profe, porfa. tengo una pregunta. Sí, señor, dime. Es que a la hora de instalar el Stackpack me está dando un error que según hay un choque con un usuario y un rol. No sé si es que, bueno, yo estoy usando la versión del 19C. No sé si es que ya viene preinstalado algo y está chocando a la hora de tirar el script. Perdón, te estaba hablando y con el micrófono apagado. Es decir, que podrías, te vuelvo a repetir, que podrías hacer la fotografía para ver si ya está instalado, ¿va? Hacer el snap, a ver si te deja, y luego tratar de hacer el reporte. Si ya está instalado, debería permitirte, ¿sí? Ok, Y, ajá, para no tener que empezar a dropearlo, a borrarlo, sino que empecemos a ver si se puede usar, si ya está instalado, ¿verdad? Podría ser eso. entiendo. Uh-huh. Pero bueno, según por lo que usted había mostrado ahorita, yo creo que sí no lo creó porque es un error directamente ahí, que dice que no lo está creando. No creo en ningún momento las filas, creo que una línea de filas ahí. Uh-huh. Entonces creo que es que no lo está instalando Y, directamente. y si sigues los pasos otra vez, igual a como los hicimos, tal vez te deja. ¿Cuál es? También ya, y lo hice con varios tipos de usuarios. Lo hice directamente conectando con el SIS, con un usuario Ajá. mío que tiene los permisos de SysDBA y de ninguna Uh-huh. forma. Dice que hay un choque ahí a la hora de crear el usuario Perfectstat. Uh-huh. Ujú. Entonces, no sabría, traté de buscar igual en internet el error y todos usan el mismo script en realidad. Uh-huh.
Entonces, no ¿Qué sé. te parece si lo vemos en la próxima clase? En la próxima clase lo retomamos y lo Claro. revisamos. Veamos Igual eso yo de ahí lo voy a primero. intentar. Sí, pero me acuerdas para que lo veamos de primero, Claro, claro. Muchas gracias. para ver qué puede ser. Está bien, con mucho gusto. Eh, ok, voy a empezar a pasar la lista. No sé si alguien más tenía alguna consulta. Bien, vamos a ver. Déjame ver si no estoy compartiendo, ¿no? Okay. Vamos a ver. Estoy retirando, ¿verdad? Nos veríamos, si Dios lo permite, de hoy en 8. Entonces, voy a empezar a llamar. Acuña Porras, Presente. pura vida. Alfaro Castro, Presente, profe. Arguedas Barbosa, Presente, profe. Arley Rodríguez, Presente, profe. Barbosa Corrales, Presente, profe. muy bien. Brizuela Barquero, Andrés. Castillo Garita. Presente. Bien, perfecto. Céspedes Calderón. Presente, profe. Bien, muy bien. Corrales Salazar. Presente, profe. De Gracia Contreras, Camilo. Presente, profe. Díaz Hidalgo. Presente, profe. Gómez Rojas. Presente, profe. González Aguilar. Alison, ¿estás por ahí? González Aguilar. Hernández Naranjo. Presente. Bien. Herrera Trejos. Jorge. Presente, profe. Muy bien. López Jiménez. Kevin. López Jiménez. Presente, profe. Fanes. Marenco Silva. Presente, profe. Mata Retana. Presente, profe. Matthew Bonilla. Matthew Bonilla Esteban. No estáis. Mora García. Presente. Muy bien. Muy bien. Mora Salas. Presente, profe. Bien. Orozco Aguilar. Presente, profe. Ahí estás. Ramírez Macís. Presente, profe. Rodríguez Loría. Presente, profe. Rojas Navarro. Presente, profe. Tercero Galo. Presente, profe. Ajá, ahí estás. Trejos González. Presente, profe. Vázquez Guzmán. Presente, profe. Zamora Araya. Presente, profe. Y Chao Isabel. Presente, profe. Muy bien, Isabel. No sé si quedó alguien, pero esa sería la lista. No me contestó Brizuela Barquero. No me contestó González Aguilar, Alison. Y no me contestó González Aguilar, Alison. Y Matthew Bonilla. Vamos a quedar acá. Nos vemos, si Dios quiere, de hoy en 8. Sería eso y esperar a que yo les avise cuando tenga la revisión del avance, ¿de acuerdo? Nos vemos, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, profe. Vale, Gracias, pura vida. Hasta luego. Con mucho gusto, gente. Hasta luego. Con mucho gusto.